La palabra para hoy es Juan capítulo 5, desde el versículo 39 hasta el versículo 47. El título de la prédica es: el principio de la creación de Dios dice esto: Moisés os acusa. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. La semana pasada estábamos diciendo que Cristo es el amén. Se lo dijo a la iglesia de la Odisea. He aquí, ¿cierto? Dijo, he aquí el amén, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces dijo que conocía las obras, y le dijo que tú no eres ni frío ni caliente, que eres como tibio, y como no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces dijo que no sabes que tú eres un miserable, pobre, desnudo, que tú dices que no necesito de nada, que yo me he enriquecido. Entonces él dijo que mire, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Digamos que estamos conectando con la prédica pasada, diciendo que él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Miren, yo la semana pasada que estuve en Bogotá, escuchando hablar a los hermanos, a los pocos que fueron, me decía uno de los hermanos que le gustaría que hiciéramos un estudio. Y yo he venido reflexionando mucho acerca de esto, porque pues yo entiendo ahora que aunque en el canal de YouTube tengo más de 500 prédicas y estudios bíblicos, de pronto los hermanos no se ponen al día en lo que yo llevo ya estudios bíblicos. O sea, he hecho muchísimos estudios bíblicos y hay muchísimas predicaciones que cada año tenían un título, entonces están inclusive seleccionadas por títulos que nos enseñaban a avanzar en nuestra vida de fe. Entonces, comprendiendo que todos no han entrado, que todos no llegaron cuando el Señor me dio este ministerio de pastorear, entonces estoy orando y les pido a ustedes que también me ayuden en una oración para que pueda comenzar, entre comillas, comenzar a predicar nuevamente, como si fuera a comenzar la iglesia, por decirlo de alguna manera, para que haya una experiencia de poner al día a los hermanos que de pronto, aunque ahí están todos los estudios bíblicos, están todas las prédicas, algunos las escuchan, algunos sí las han estudiado, y más los que llegan conmigo pues más tiempo, pero yo comprendo que las personas que comenzaron hace poco pues no tienen el nivel espiritual que ya durante 500 prédicas se ha venido formando, el pensamiento. Entonces digamos que yo he venido avanzando en lo que el Señor a mí también me ha dado crecimiento, en mi crecimiento pues mi perspectiva de la enseñanza y de la predicación pues también crece. Entonces voy a tratar hasta donde sea posible de bajar el nivel de la predicación como si estuviéramos comenzando, para que se puedan poner como al día. No quiere decir que no haga los estudios bíblicos, lo que pasa es que yo digo que todos los estudios bíblicos los tienen que llevarnos a la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, entonces podemos encontrar lo que Dios quiere que encontremos, y esta prédica comienza con esa exhortación del Señor. El que es el principio de la creación de Dios dice esto, Él es el principio de la creación. El principio quiere decir, es como, vamos a comenzar desde el principio. O sea, yo soy el principio, pero si nosotros no comprendemos que soy el principio y que la Biblia y todo el Antiguo Testamento está dando testimonios de Él, entonces ya estamos mal.
Muchas personas leen la Biblia queriendo encontrar lo que quieran encontrar, pero es que la Biblia lo que nos permite encontrar es al que es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de todas las cosas, el amén. Entonces, para que desde aquí a las predicaciones, a las enseñanzas, ustedes puedan decir amén, vamos a comenzar entre comillas. No es que vayamos a comenzar, no es que vaya, ¿sí?, como si fuera leche, pero voy a poner el evangelio desde un nivel un poquitico más alto, pero comenzando como desde el principio, ¿sí?, para volver nuevamente como a ajustar y poner al día, y ustedes puedan comenzar a hacer los estudios bíblicos que están allí en YouTube, donde dice por qué lee la Biblia y por qué no creer en Jesús es el pecado. O sea, ¿qué es el pecado? El pecado es no creer en Jesús. Entonces, cuando de pronto podamos entrar en sintonía y avanzar en nuestra vida de fe, es lo más importante. Si yo no ayudo a los hermanos que tienen dificultad en la predicación, cuando yo veo que están predicando y veo muchísimas debilidades cuando los escucho hablar, entonces pues quisiera que se pusieran al día con dónde vamos, ¿sí? Ustedes pueden hacer estudios bíblicos de cualquier otro libro, de cualquier otra cosa, yo no les voy a impedir que no hagan, pero si quieren entender las predicaciones que yo hago, les pido el favor que estudien las prédicas que yo he hecho y los estudios bíblicos que yo he hecho, para que estemos en un nivel muy parecido. Porque si ustedes escuchan y estudian otros pastores que están de pronto pensando en otra cosa y que lo hicieron para su iglesia porque lo llevan en un nivel, o sabe que ese nivel de esa iglesia es así o así, entonces cada pastor predica para los miembros de su iglesia. Y cuando usted entra a estudiar prédicas y enseñanzas de otros pastores que le están dando a su iglesia para edificarlas, pues yo no sé si esos pastores son carnales y si la iglesia está muy carnal. Pablo le escribió a iglesias carnales, Pablo le escribió a iglesias diferentes. Yo les estoy predicando a los hermanos que conforme me han conocido durante mucho tiempo, hay unos que me conocen hace más de 10, 15, 20 años. Entonces han visto también mi crecimiento espiritual, mi responsabilidad y este ministerio. Y saben que lo que estoy predicando hoy no es diferente, pero es de un nivel más alto que lo que yo predicaba hace 20 años. Yo quiero volver a subir una prédica que hice hace como 20 años, creo que fue, más o menos 20 años, más, yo creo que nosotros llevamos 20 años aquí en Bucaramanga, más, ¿cierto? 20 años. Y antes de venirnos para Bucaramanga hice una prédica que la subí, la voy a poner para que ustedes miren lo que predicábamos nosotros hace 20 años, lo que predicamos es lo mismo, pero el nivel es más alto. Entonces ponernos al día en este conocimiento es muy importante. Sí, yo no les digo que no miren otros pastores, de pronto van más adelantados que yo, de pronto conocen mejor que yo, pero para que se pongan a nivel mío, estudien los estudios bíblicos que yo hago, les pido el favor, para que puedan comprender, enseñar, educar, vayamos todos al mismo ritmo, ¿sí?, de la predicación, de la estructura, del conocimiento, del fortalecimiento que el Señor me da para la iglesia. Entonces, por eso terminamos la semana pasada hablando acerca si quieres entrar en el reino de los cielos. Y nos decimos amén. Bueno, si queremos entrar en el reino de los cielos, pues tenemos que entender que al principio de la creación de Dios dice esto, ¿sí? Porque en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, estamos hablando que Cristo dijo, ¿cierto?, en la cita bíblica, que de mí escribió Moisés. ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio? ¿Quién escribió? Moisés. Moisés escribió de Cristo, pero también dijo él, que ese, porque ya no estoy hablando de que Jesucristo, el Señor, habló de la ley, ¿sí?, sino que estamos hablando ya viéndolo desde el Apocalipsis, el punto de vista de Cristo en Apocalipsis, diciéndole a la iglesia: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Entonces escuchemos la voz de él desde el Apocalipsis. ¿Me llevan? Sí es el Apocalipsis. Entonces estamos viéndolo como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios. Dice esto, cuando usted lee esto que él está diciendo, que el principio de la creación de Dios dice esto, que Moisés, yo no los voy a acusar delante del Padre, sino Moisés los va a acusar delante del Padre. Vamos a entender un poquito mejor por qué está diciendo esto. Capítulo 18, versículo 15. Dijo Moisés, hablando de Yeshua: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Sí?
O sea, Moisés, ¿qué es lo que sabe? Moisés ha visto o tiene una relación, digámoslo por alguna manera, con Dios, conoce a Dios y escucha la voz de Dios y le transmite su voluntad de Dios a este pueblo. Entonces les dio la ley, ¿sí? Y la ley, que es la ley que Dios le dio a Moisés, se reduce a 2 mandamientos, ¿sí? A 2 mandamientos, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la ley comenzó con los 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos, 4 son teocéntricos y uno, digamos, que está en medio, que es el de honrar a padre y madre, que es como la complicidad entre lo que sería algún día el reflejo o la conexión entre Dios y la descendencia que sigue, que son los padres. Porque Dios está diciéndole al pueblo que honra a tu padre y a tu madre, porque sabe que los padres son los que tienen que transmitir la fe, tienen la responsabilidad. Hoy les escribí en el WhatsApp: tener hijos para muchos es difícil, hasta tienen que hacerse una cantidad de procesos de médicos para poder llegar a lograr tener un hijo, y no saben que cuando llegan a tener el hijo, un hijo no es el que, ay, tan chévere olerlo y darle besitos, y no, es todo el resto, sí, es todo el resto. Cuando se enferma, cuando se cae, cuando se rebela, cuando se vuelve casi enemigo, cuando coge malos pasos, cuando tantas cosas que pasan. O sea, la responsabilidad de un padre no es solamente mantenerlo vivo, es tratar de encauzar su camino de modo que pueda transmitir la fe de Dios. Eso le está diciendo en el Antiguo Testamento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que tu Dios te da. Pero es esa complicidad en que los padres tienen la responsabilidad no solamente de darle todo lo que necesita un hijo, sino educarlos conforme a la palabra para que puedan heredar la fe. Y en el Nuevo Testamento yo lo veríamos como los que heredan la fe que los salva, la fe que les permite entrar en el reino de los cielos. La semana pasada entonces dijimos: ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Entremos en el reino de los cielos. Digo, amén. Y nosotros queremos entrar al reino de los cielos, pero los dolores de parto de un padre verdaderamente puede ser que le vaya muy bien en este mundo, pero ¿qué pasaría si este mundo lo absorbe y se pierde en este mundo y pierde su salvación? O no entra en el reino de los cielos, sino que entra en el reino de las tinieblas, termina sirviendo de las tinieblas, termina sirviendo del diablo. O sea, hay más dolores de parto para una familia que ha recibido la bendición, a unos padres, y por eso el mandamiento, entre los 10, la mitad, es poder honrarlos, obedecerlos, quiere decir obedecerlos, escucharlos, para que luego de ahí nazca una generación nueva que comienza con no matarás, con no adulterarás, o sea, comienza a enseñar cosas que dicen, entre comillas, qué sería el amor que Dios quiere que tenga esta familia, ¿sí? Formar una familia con los 10 mandamientos es muy bueno. Desde primero los 4 mandamientos que temen y sirven a Dios, y luego honrar a los padres y madres que heredan la fe, y luego los mandamientos que ya son humanitarios o que tienen que ver con mi relación con el prójimo. Por eso dice que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios, 4 mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es responsabilidad de los padres que traemos a este mundo, no solamente que tengamos las cosas para vestirlos y darles de comer, sino educarlos y transmitir la fe. De lo contrario, entonces no estamos cumpliendo la misión en este mundo. Ese es el principio para el cual Dios creó este mundo, para que nosotros pudiéramos algún día llegar a conocerlo. Nosotros nacimos para recibir el amor de Dios. Nosotros nacimos en este mundo, fuimos del pensamiento de Dios, las criaturas hechas que podemos experimentar el amor de Dios, pero Él mismo tiene que dar testimonio que nosotros no tenemos amor. Así que Moisés es el que enseña y acusa que en nosotros no hay amor. Los 10 mandamientos enseñan que usted debe hacerlo si quiere agradar a Dios, pero amarlo no es una imposición ni una obligación, porque nadie puede obligar a nadie a amar, pero sí puede ser el resultado de lo que vas a conocer de Dios. Harás que tú ames a Dios y también amarás a tu prójimo, ¿sí? Entonces, ¿de qué habló? ¿Por qué dice Cristo que de mí habló Moisés? Porque a él oiréis. Y cuando Cristo dijo a los que estaban allí que de mí habló Moisés, ¿cuándo fue que habló de mí Moisés? Cuando dijo: profeta como yo, dentro de sus hermanos levantará, a él oiréis, ¿sí? Y si no lo escucha, entonces habrá maldición. Entonces nosotros estamos escuchando a quienes ellos no quisieron oír.
Ellos no lo quisieran oír. Y lo que les dijo Cristo es, yo desde el 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Ah? O sea, yo no los acuso delante del Padre, pero Moisés sabe y yo sé que ustedes no tienen amor de Dios. Porque los mandamientos se resumen en amar. Mire, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Estoy leyendo 2 Corintios, perdón. Romanos capítulo 13. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo se cumple la ley? Según esto, amando. Si uno ama, cumple la ley. A veces la gente dice que yo cumplo la ley cuando digo que soy un pecador. Sí y no, porque es muy diferente evidenciar dentro de nosotros que no hay amor. Entonces, cuando yo no puedo amar legítimamente al prójimo ni a Dios, yo tengo que confesar que yo no soy capaz, que yo no lo puedo hacer, y que si lo hago porque me obliga. O sea, ¿por qué no roba? Uy, no, pues le dan ganas de robar y no ha podido sanarse de robar, o no ha sanado su problema de adulterar y todavía piensa en adulterar. Entonces digo que si lo está dejando de hacer es porque tenía miedo de perder a su esposo o a su esposa, ¿sí? O que no roba porque de pronto lo delata la ley y se va para la cárcel, ¿sí? O de pronto no codicia o no hace o honra al padre y la madre para quedar bien con ellos, pero eso no es amor. Si lo hace por amor es diferente. Yo no adultero porque amo a mi esposa o amo a mi esposo. Es como resultado. No, yo lo amo. ¿Yo por qué lo voy a hacer eso? Yo la amo. Yo no le puedo causar ese daño en su corazón. Yo honro a mi padre y a mi madre porque yo no puedo causarles un dolor. Yo los amo. Si yo los amo, ¿cómo les voy a causar ese daño? ¿Cierto? Pero si yo digo no, yo honro a padre y madre es porque si no Dios me castiga. Entonces, ¿para qué lo hace? No, yo no robo es porque si yo robo Dios me castiga. Entonces no tiene el concepto del amor. ¿Me lleva? Si están conmigo, está entendiendo que una cosa es hacerlo por amor y otra cosa por miedo. Miedo de perder, miedo, pero una cosa es amor. Dios lo que quiere es que el reino de Dios, su reino, es un reino donde Dios ama, donde Dios va a manifestar y manifiesta su amor por el Padre y el Padre por el Hijo. Al reino donde nosotros queremos entrar, del cual hablamos la semana pasada, que entremos en el reino de Dios, amén, es un reino donde Dios es amor, donde Dios nos tiene que enseñar qué es el amor, pero nosotros tenemos que desnudarnos y decir verdaderamente soy un pecador porque yo no soy capaz de amar. O sea, yo hago todo, lo hago porque me da miedo, hago o dejo de hacer porque me da miedo que me metan en la cárcel, o porque me da miedo de pronto que me pille mi esposa, mi esposo, pero nunca pensando en amor. Cuando uno confiesa que es por amor, entonces está haciendo mal, porque no lo está haciendo como respuesta a amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, no se ha cumplido en esa persona el placer que Dios da de amar y hacerlo por amor y no por una obligación. Dios no quiere que nosotros lo amemos obligadamente, sino que lo amemos por el respuesta a lo que Él hace por nosotros, donde aparece su justicia, que fue lo que vimos la semana pasada. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar. Entonces, ¿cómo es que es mayor nuestra justicia que la de los escribas y fariseos? Que ellos lo hacían por miedo y nosotros lo hacemos por amor. Si nosotros no cumplimos la ley por amor, entonces es como si no estuviéramos cumpliendo la ley. ¿Me están llevando? ¿Sí? No es lo que nosotros creemos de miedo, sino de amor. Cuando decimos que aprendemos el temor de Dios, es que nos da temor perder su amor.
A Cristo lo que teme perder el amor del Padre. Por eso está diciendo que el Padre está conmigo, que yo imito lo que el Padre hace, que yo hago todo lo que a Él le gusta. ¿Por qué? Porque si no me le da miedo, no, porque lo ama. Porque Cristo Jesús ama al Padre y le obedece en todo, pero nosotros no leemos esa obediencia como respuesta al amor, sino que cuando un hijo obedece al Padre lo hace porque le da miedo, o porque si no, no le da, o porque no. Entonces eso, ahí no hay amor, porque cuando un padre exhorta a un hijo a hacer algo, lo está haciendo precisamente para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo, ¿sí? Pero muchas veces piensa que la restricción es que no me quiera, no me deja hacer lo que a mí se me da la gana. Pues no es eso, es que está protegiendo, haga o no haga, para que de pronto no sea un fracasado o una fracasada y más adelante diga, ¿por qué no te hice caso? Perdóname. Bien, entonces, si está diciendo que no debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No es que confiese que es un pecador. Sí, entienda los dos propósitos de la ley de Moisés. Cristo está hablando dos cosas. Ustedes están confiando, a ellos que están cumpliendo la ley, están confiando en Moisés, pero Moisés los acusa. Verdaderamente Moisés lo que está haciendo es acusándolos, diciéndoles, me toca decirles que no maten para que muestren amor. O sea, entonces aprendan a respetar a Dios, honren a su padre y su madre, pues por lo menos de esta manera, ¿cierto? Así podrían mostrar amor, no haciéndolo sentir mal, no codiciando. Miren lo que dice el proverbio hoy. El proverbio dice, no seáis sin causa testigo contra tu prójimo, ¿cierto? Porque es que hay gente que es testigo sin causa, solamente por verlo mal, porque no puede verlo bien. Y no lisonjees con tus labios, o sea, no le digas cosas que parecen bonitas al que también está mal. ¿Para qué decirle lo que parece bonito sabiendo que está mal? ¿Y para qué también juzgar? Luego dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dice que no diga así, no sea vengativo, porque en eso no consiste el amor. El amor no consiste en buscar un falso testimonio con tal de ver la calle al otro, tampoco lisonjear, eso tampoco es el amor. No, digámosles cosas bonitas. Ay, dígale la verdad. A veces duele decir la verdad, porque si dice la verdad, entonces va a ser que de pronto se convierta como en enemigo. Cuando uno le dice a los hijos, estoy hablando de la familia esta vez, no estoy hablando de nada más para no ampliarme mucho. Si uno le dice que está mal, pues, pero no le digas así porque es que de pronto se siente, pues que se sienta. Pero entonces, ¿qué hacemos? Lo lisonjeo, no, siga así, está bien, no, siga así que de pronto se va a perder. No, si hay que decirle algo, mira, esto no te conviene, ¿te acuerdas la semana pasada? No te conviene, es preferible que hagas lo que te conviene, porque así te irá bien. Para eso están los padres. Pero nosotros tenemos un Padre que es Dios, y sabe Cristo que lo que Él tenía que hacer le convenía a Él y al reino de los cielos. Entonces por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, derramando su sangre para obedecer al Padre y que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios detrás de Él. ¿Quién está detrás de Cristo? De todo el plan, de lo que Dios manifestó a través de su Hijo, el Padre. Y ustedes comienzan a leer, capítulo 5 dice que el Padre, yo no puedo hacer otra cosa que el Padre no me diga, que así como hace el Hijo, así hace el Padre. Es que los hijos repiten lo que hacen los padres. Entonces honrar a los padres es que si los padres tienen fe, pues sigan la fe. Pero en muchas ocasiones los padres son los anticristos que hacen que los hijos no se conviertan a Cristo. Los mismos padres en muchas ocasiones son los que hablan mal de la iglesia, o hablan mal del pastor, o para que vaya, ¿sí? Entonces por eso es que si no es a padre y madre, no es digno de mí. Es porque a veces los padres tienen unas costumbres que lo que hacen es alejar a los que quieren entrar. Entonces también hay que medir todo eso. Sin embargo, no estamos hablando ahorita de la familia, estamos hablando que queremos llegar a ser parte de la familia de Dios, entrando en el reino de los cielos, diciéndole amén, y para eso tenemos que aprender cómo es que se entra, porque si no comprendemos la Biblia, que el Antiguo Testamento, el que es el principio de la creación de Dios, dice esto, que yo conozco tus obras de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero Moisés habla también de mí, y Moisés también nos acusa, o sea que Moisés tiene dos cosas muy importantes. La función es dar la ley,
para manifestar que nosotros los está acusando desde ustedes no lo hacen por amor, ustedes no lo aman, ustedes lo amarán, pero al profeta que Dios levante entre sus hermanos como a mí, a él oiréis, porque si ustedes lo escuchan a él, por él es que ustedes pueden recibir la bendición y pueden llegar a amar a Dios y amar al prójimo en verdad. Así que Moisés estaba hablando de Cristo, que nos da la esperanza de llegar a amar verdaderamente a Dios y amar al prójimo en verdad. Por eso Pablo, que era un judío, está diciendo esto, que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando una persona dice que es pecador, o sea, cuando una persona declara que yo robé, está diciendo en otras palabras, yo no amo. ¿Sí o no? Cuando una persona adultera, ¿qué está diciendo con sus hechos? Que yo no amo. Cuando una persona no honra al padre y a la madre, ¿qué está diciendo? Que yo no amo. Que yo no tengo esa capacidad de amar al prójimo. Y si lo hago por miedo, pero no como respuesta al amor, como resultado. Entonces, el diablo es el que aprovecha esa ley para poder acusarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en otras palabras, cuando Dios sabe si nosotros somos o no somos genética de Dios, y Él ve que usted está haciendo algo que es indebido, entonces lo acusa. Y si usted está pensando justificarse por la ley, lo que está haciendo es, el diablo le está ayudando a él, diciéndole eso. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Aunque dice que Moisés los acusa, ¿quién es el que aprovecha? Porque sabe que hay una inclinación al mal dentro de nosotros que manipula a los desobedientes. El diablo es el que manipula a los hijos de desobediencia. Detrás de ahí no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros estamos en medio de lo que Dios dice a través de Cristo, que también había mandado por Moisés, pero Moisés también se pone hacia el otro lado para acusarnos. ¿Me llevan? O sea, Moisés habla de Cristo que me va a defender, pero Moisés también profetiza acerca de lo que Él va a hacer por nosotros. Tiene esas dos funciones. La ley tiene la función de revelar al justo, pero también tiene el ministerio, por decirlo de alguna manera, de acusar también a los que se creen que se pueden salvar por sí mismos. Pero entonces el estándar es muy alta, porque uno dice, no, yo verdaderamente lo hago por amor. Sí, usted ama a su papá, ama a su mamá, ama a mucha gente, pero no puede amar a todo el mundo, no puede amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque amar verdaderamente quiere decir dar. Dar quiere decir amar. Hay personas que no les gusta dar amor, les gusta que los aman. ¿Ustedes no se han visto toda esta gente que le encanta que los amen? Que el mundo gira en torno es si me mira, si no me mira, si me da, si no me da, todo yo. Nunca piensan qué puedo dar, qué puedo aportar, hasta dónde puedo ir, cuánto puedo aguantar. Todo lo sufre, todo lo espera, ¿sí? Todo lo cree. Cualquier cosa que muchas veces cuando uno está dispuesto a dar, está dispuesto también a recibir lo malo que hace contra nosotros, como a Cristo. Porque Cristo, aunque venía a darnos su vida, y de eso hablaba todo el Antiguo Testamento, ustedes escudriñan las Escrituras esperando encontrar la vida eterna. No el amor, sino la vida eterna. Pero la vida eterna quiere decir el amor de Dios. Es decir, que ¿quién no quiere vivir más años acá, en este mundo? Hemos acostumbrado a nuestros hijos, desde que nacen, nos alegramos porque nacen y uno lo ve, este va a ser el heredero y todo lo que tengo para que herede las cosas que yo tengo, no sé qué, pero la verdad no está pensando en la carga que le lleva que esta persona algún día también pueda decidir por Cristo, no pueda decidir por Cristo, que saca tener todo, pero no tiene la vida eterna. Entonces, cuando nosotros encontramos unos enemigos en nuestro camino, son enemigos que son enemigos de la felicidad espiritual, y hay unos amigos que son amigos de la felicidad del mundo. Y uno piensa que cuando le ofrecen que son cosas buenas para el mundo, dice, pero no estoy haciendo nada malo, es que no fui al culto porque estaba viendo el partido, no estoy leyendo la Biblia porque estoy trabajando. Usted piensa que tiene la excusa perfecta para alejarse, pero eso también es causa del mismo enemigo que está acusándonos delante de Dios y que algún día va a decir, usted no está haciendo, nos distrae. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a amar este mundo y no les enseñamos a amar el reino venidero, entonces nosotros estamos mal. Pero si les enseñamos el mundo por venir, hay que enseñarle a no amar este mundo.
Y no es tanto la palabra pecado, es que la palabra pecado piensa que es solamente hacer, no robar, no matar. ¿Me llevan? Es más importante entender que lo que usted hace, aunque es la ley usted la puede superar si decir el Espíritu Santo, porque lo va a hacer. Usted no va a robar porque ahorita ama, porque el Espíritu Santo está, pero va a tener un enemigo que es el diablo, que lo va a estar acusando delante de Dios de día y de noche, y que aprovecha que Moisés conoce la ley, que Moisés acusa con la ley, para acogerse a la ley y seguir acusando, aunque usted ya haya recibido el amor de Dios. El propósito de la ley tiene como finalidad a los que no conocen a Cristo, llevarlos a Cristo, ¿cierto? Porque de mí habló Moisés. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí habló él. Porque Moisés, de vuelta, no solamente está hablando que acusa que ustedes no pueden amar, pero sí está profetizando que algún día vendrá un profeta como él, y a él lo oiréis. Y entonces, si ustedes lo escuchan, podrán amar a Dios y amar al prójimo, lo verán como lo hace él y ustedes lo imitarán. ¿Sí? Es un profeta como yo que os levantará, que sé que en ustedes no hay amor, pero que van a tener una ley para ver un estándar, a ver si dentro de ustedes hay quien lo haga por amor. Entonces, cuando iban al bautismo, la gente, todo el mundo llegaba a confesar el pecado, pero el único que no confesó su pecado, porque no tenía pecado, es Cristo. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Así lo dice Romanos capítulo 10. Pero antes de ir allá, terminemos de leer que esa ley la aprovecha el diablo para acusarnos, y porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Entonces dice así, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un niño. Y le dijeron a la mujer, perdón, no estoy hablando, estoy hablando del que no es. 12, no estoy hablando del que no es. Ellos le han vencido primero. Sí, es un poquitico, del 10, por favor, desde el 9. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cómo engaña? ¿Con qué engaña el diablo? Con la ley. Usa la ley para acusar a los que, digamos, vuelvo y digo, si yo voy a predicarle, y esto lo estoy diciendo para las personas que quieren aprender a predicar, las personas que no saben cómo llegaron aquí, las personas que no saben cómo hacerlo, cómo tener esa fe y confianza en el Señor para sí y para llevar salvación a otros, porque la salvación pertenece a Él. ¿Sí? Lo vimos en Apocalipsis capítulo 7, en la semana pasada, que la salvación, todo pertenece a Él, y los ángeles dicen amén. Entonces, como la salvación pertenece a Él, el que quiere entorpecer su salvación, cuando ya tiene salvación, es el diablo. Pero el que no lo deja recibir la salvación, ¿quién es? El diablo. ¿Qué usa el diablo? La ley, para acusar al incrédulo o para acusar al creyente. Si yo confío en Moisés, el principio de la creación de Dios dice esto: si usted confía en Moisés, Él lo va a acusar. La ley que Dios le dio a Moisés lo va a acusar. ¿Quién va a usarla? El diablo. Los engaña. Entonces dice, entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero luego no dice que Moisés es el que acusaba, pero aquí está diciendo que el diablo es el que acusa. Entonces, ¿qué usa el diablo para acusarlo? La ley. Moisés dio la ley para que yo pueda confesar que soy un pecador. Dios dio la ley a Moisés para que nosotros pudiéramos confesar que no tenemos amor, porque el verdadero amor es el que da, y nosotros no podemos dar amor, porque el máximo nivel del amor es dar su vida por otra persona. Pero Dios le dijo al hombre que no coma para que no muera. Como el hombre murió, entonces ya no puede dar la vida porque ya no tiene vida. O sea que no hay dentro de la humanidad, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque ninguno puede dar la vida por otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto.
porque perdimos nuestra vida en el huerto de Edén. Pero Cristo, que es el amén, Él que es el fiel y verdadero, Él que es el principio de la creación de Dios, dice, cuando vino Moisés dijo que Él va a hablar de mí, que ustedes me escucharan a mí. Pero si ustedes confían en la ley de Moisés, Moisés los va a acusar. ¿Y quién va a aprovechar? El diablo los va a acusar con la ley, a los que una vez reciben la salvación. Así que nosotros tenemos que aprender cómo debemos usar la ley para llevarlos a Cristo y también para defenderlos de la acusación del diablo. Una vez reciba la salvación, porque la salvación pertenece a Él, no pertenece con la ley. La ley no salva, sino que la ley lleva. La ley es como una persona que amarra para llevarlo a Cristo o para llevarlo al diablo. ¿Sí? Entonces el diablo coge la ley y dice, camine y yo lo llevo al lugar que le corresponde porque es que usted es un pecador. Pero por otro lado el Espíritu Santo o el predicador le está diciendo, no, camine, vamos, yo lo llevo con la misma ley y lo llevo a Cristo. Entonces la primera fase es mejor que con la ley llévenlo a Cristo. ¿Sí? Para que Cristo sea el que diga, tranquilo, yo pago la deuda por Él. Solamente que usted haga lo más difícil para un ser humano. ¿Qué es lo más difícil para un ser humano? ¿Qué es lo más difícil? Aceptar que no ama. Aceptar que no hay amor. Cristo dijo, yo sé que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo lo sé. Moisés también lo sabía. Moisés sabía que no ama a Dios ni ama al prójimo, sino que lo hacía por miedo para que tenga plata. Fíjese, las personas que cometen pecado o alguna vaina, alguna maldad, o de pronto les va mal en algún negocio, entonces revisan inmediatamente si ha cometido algún pecado, es decir, si ha hecho alguna maldad. Ay, ¿será que yo hice esto? No pasa eso. ¿Qué quiere decir? Que alguien que lo está acusando diciendo, eso le pasa por hacer esto. Claro que le puede estar pasando por eso, porque la ley es la ley de la carne. Si hace malo, indebido, que tiene que ver con la carne, pues el devorador viene y se le quita todo. Y usted ve gente en ruina, gente arruinada, gente que le va mal, gente que no le va bien en muchas cosas, porque como está incumpliendo la ley de Moisés, que no salva, pero que tiene una justa retribución en este mundo, entonces le va a pasar, ¿sí? Va a pasarle algo. Entonces uno comienza a mirar, bueno, entonces, ¿será que hizo algo malo? Y de pronto llega a pensar que lo he hecho tan mal, que hasta llega la condenación. Este tipo de prédicas también que estoy haciendo es para que ustedes puedan discernir entre la ley y el evangelio. Si usted no es libre desde su corazón, no puede entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Es decir, si usted no ama, no puede entrar en el reino de los cielos, porque una persona libre es una persona que puede amar libremente sin imposición. Una persona que Dios hizo libre de la ley de la acusación, entonces puede amar por libertad, no por imposición. Entonces amarás a Dios, vendrás a la iglesia, le servirás porque lo amas, por todo el bien que le ha hecho, al darte vida, porque todo el Antiguo Testamento está hablando de que el hombre busque la vida en el Antiguo Testamento, y si quiere buscar la vida, la encuentra este Cristo, porque el Antiguo Testamento habla de Cristo que va a venir a dar vida. Y la vida es la capacidad de amar como Dios ama, o como Dios quiere que amemos. Entonces, cuando una persona no ama, es porque no ha conocido a Dios. Así lo dice Juan. Pero el diablo siempre está diciendo, si ve que usted no ama, mire, ya lo robó. Mire, si ve que usted es un adúltero, si usted no lo ama. En otras palabras, ¿me lleva? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse. El Salmo 32 está diciendo que bienaventurado el que Dios no inculpa de pecado. El Salmo 51 está diciendo que crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque nosotros sí necesitamos renovarnos completamente por dentro en cuanto a nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y al nacer de nuevo tenemos la capacidad de amar como resultado de lo que Dios hizo por nosotros, que es lo que Dios está haciendo, que aunque no lo vemos casi, Cristo, Yeshua, nos manifiesta lo que el Padre quiere, que tengamos vida, y esa vida está en su Hijo. Y Dios dijo, yo te amo. Cuando dice a Jesús, dice, yo te amo, este es mi Hijo amado que yo amo, como en Él está la vida, quiere decir que yo amo la vida. Usted ama la vida de la carne, pero Dios lo que quiere es que usted ame la vida eterna, y esa vida eterna está en el Hijo. Y cuando usted recibe la vida eterna, usted no estaría agradecido con Dios por todo lo que hizo, y como respuesta de llenarse de ese amor por el Espíritu Santo, como efecto normal es amar.
y cumplir la ley. Es un efecto natural, porque como tiene amor, ahorita ya no quiere robar, ahorita no quiere adulterar, no quiere, no es que tenga miedo, es que no quiere, no le provoca, no desea. Lo que desea es ir a predicar y desea ir a llevar la palabra a otra persona, y sale del campamento llevando los vituperios de Cristo, como lo dice en Hebreos. No importa, porque está tan lleno de amor que obviamente la ley se cumple. Entonces el diablo, si lo va a acusar en poco, y usted siempre tiene un defensor, que es Cristo el Señor, que sabe que usted está luchando contra el pecado, es decir, contra la maldad que hay en nosotros como algo natural, pero que ya, si usted depende que Moisés diga si es bueno o malo, está mal. La ley es buena, ¿cierto? Porque me hace portarme bien. La ley es justa, porque me hace hablar con justicia, pero me salva, no me salva. La salvación pertenece ¿a quién? A Cristo, al testigo fiel y verdadero. La salvación es que lo voy a sacar a usted, lo voy a apartar para que usted sea de un mundo diferente, que usted va para el mundo diferente. El día que usted parta de este mundo, usted va a entrar hacia el reino de los cielos, porque usted es una persona que ama. Y no ama porque le toca, sino ama como el resultado de haberme visto, de haber aceptado lo que yo he hecho, haber dicho amén, yo te voy a obedecer y yo te voy a seguir, te voy a servir. Mire, cuando dice, y ellos la han vencido por medio, versículo, los acusaba delante de Dios de día y de noche. El acusador es el diablo. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. A ver. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, un poquito. Capítulo 3, versículo. Eso es lo que quiero que entiendan acerca de la ley, ¿sí? Desde un punto de vista más maduro. Cuando vamos a enseñar la predicación, tengo que enseñar qué es la ley, el propósito de la ley y qué es pecado, ¿cierto? Por eso estudien todas las citas bíblicas de por qué no creer en Jesús es el pecado, y van a ponerse al día conmigo. Y luego estudien porque es bueno leer la ley, la palabra, cómo comenzar a leer la Biblia. Luego dice, versículo 3, capítulo 3 de Primera de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que cuando usted despierte dentro de los muertos, digámoslo así, entre los que están durmiendo, va a haber uno que está hecho a la semejanza. Usted va a ver que, oiga, yo soy semejante a Él, mira, es que yo amo, tú amas, yo también amo. Gracias, Señor, por enseñarme a amar. O sea, por enseñarme que yo no amaba, pero si yo no hubiera entendido que yo no amaba verdaderamente desde mi corazón, no hubiera podido entrar en este reino. Pero nos enseña primero Moisés, hermanito, confiese, usted no ama, diga que no ama. O sea, confiese que es un pecador. Y cuando usted confiesa que es un pecador, que no tiene capacidad de amar, entonces usted va a dejar que la salvación sea de Cristo. Usted va a andar en el coche mirando, como iba ahí de la semana pasada, observando todos los beneficios de confiar y descansar que Cristo es el que maneja su vida, no Moisés, sino Cristo. Cuando es el Señor su Salvador, porque la salvación pertenece a Él y los ángeles lo saben, cuando usted sabe eso, usted puede ir tranquilo observando todo lo que Dios hace, que caerán a su lado 1000 y 10.000 a su diestra, pero a ti no llegará, porque su confianza está puesta en el nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, somos hijos de Dios, y somos hijos de Dios, vamos siendo como los dueños. Y cuando lo veremos que somos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, constantemente está muriendo toda la maldad de no acusar a los demás, de no juzgar, de no condenar a los demás, sino tener misericordia, saber que si una persona todavía no lo puede amar, es una persona pobre, miserable, desnuda, es una persona que no tiene nada. De pronto es un tibio. Ojalá fuera frío o caliente para uno poder decir, mano, arrepiéntase, ¿sí? Pero está a la puerta y llamando, diciendo, ábreme la puerta y quiero entrar a ti, y mi amor quiere entrar a ti. Lo que está diciendo Cristo es, yo quiero entrar en ti.
Yo quiero que tú tengas el sentido de que es amor. O sea, quiero que recibas mi amor. Quiero que Dios el Padre diría, yo quiero que recibas mi amor para que me ames como me ama mi hijo. Yo quiero que recibas mi amor, que es mi hijo, para que ames al prójimo como tú ves, como Cristo ama a los demás. ¿Sí? Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Eso está dando un ejemplo, ¿cierto? Trae a colación qué es pecado, porque tenemos que comparar que el pecado es no amar, ¿ya? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. De vuelta, si comete un pecado de la ley, una maldad de la ley, ¿qué quiere decir? Que no ama. Aquí lo está diciendo, ¿cierto? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues la infracción de la ley, ¿qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, para quitar de nosotros eso de lo cual estamos acusados que no somos capaces de amar. ¿Sí? Como no es capaz de amar, Dios quiere quitar de nosotros esa ausencia de un verdadero amor, que es el verdadero pecado. Estar en pecado quiere decir está muerto, no tiene vida, no ama. ¿Me lleva? El que está muerto no puede amar. ¿Sí? El que tiene vida es la vida que viene del reino de los cielos, que es Cristo, que es el amor de Dios. Cuando entra Cristo, cuando entra el amor de Dios en nosotros a través de su Hijo, ahorita estamos capacitados para amar y entregar nuestra vida como sacrificio y ofrenda agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que cuando yo voy hasta Bogotá estoy sacrificando lo de Cristo, el amor de Cristo que está en mí, para poder ir hasta allá, para poder llevar la salvación, porque la salvación pertenece a Él. No es porque yo vaya que se van a salvar, sino porque llevo las palabras de salvación que Cristo me da. Porque yo los digo, escúchenlo a Él. Yo voy a hablar de Cristo. Mire por qué es que la gente no recibe la salvación. Porque buscan la gloria de los hombres. ¿Qué es lo que están buscando los predicadores cuando se sientan en un púlpito? Gloria y fama. ¿De quién terminan hablando en las iglesias? Del pastor fulano, del pastor que tiene tal gloria, y hablan la gloria de los hombres y no buscan la gloria que viene de Dios. Como no buscan la gloria que viene de Dios, de Yeshua, entonces siempre tienen su nombre escrito, es el nombre del pastor. Y terminan sirviéndole a ese pastor, adorando al pastor y endiosándolo. Entonces no van a poder conocer el amor de Dios. Eso es desviar. Hay muchas cosas que nos desvían, inclusive cuántas personas no hay que de pronto eran malas o lo que fuera, entraron en una secta y en esa secta los desviaron del amor de Dios para que te conviertan en amar al pastor o en amar el mundo o en amar cualquier otra cosa que no sea la fragilidad que por el Espíritu Santo puede amar a Dios y puede amar al prójimo, como a sí mismo. ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Es que Cristo amó. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Mire, dejémoslo ahí separado un momentico. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo os doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? Porque ignorando la justicia de Dios, ¿se acuerdan que dijo que si la justicia vuestra no sea mayor que a los escribas y fariseos, no entra en el reino de los cielos? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, su propia gloria y su propia fama, de que yo no robo, que yo no hago, que yo soy bueno, que yo soy justo, y la justicia de Dios que habla es la fe en Jesucristo. Nuestra justicia es mayor porque ellos lo hacían por miedo o dejaban de hacerlo por miedo y nosotros lo hacemos por Cristo. Por eso nuestra justicia es mayor, o sea, nuestro amor es verdadero. ¿Sí? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? No, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice la Escritura, cerca está de ti la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Yeshua es el principio de la creación, o sea, el Señor,
Es el principio y el fin, el alfa y el omega, el principio de la creación, el Señor, el Yeshua, el que gobierna los cielos y la tierra. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y le hizo justicia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si yo no confieso con mi boca a Cristo, ¿cómo van a poder creer? Entonces dice, pero dice, ¿y cómo pues invocarán en aquel en que no ha creído? Versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que no todos obedecieron al evangelio. Sí, no todo el mundo obedece. A mí los que desobedecen, pues digo, bueno, lástima, no obedecieron a venir a escuchar, no tienen la palabra, no quisieron experimentar el amor, nacieron para recibir el amor de Dios y no lo quieren tener vida, pero en este mundo, pero no la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Le quieren entrar al cielo? Sí, amén, pero mire, tienen que escuchar a esos, ay no, qué artera, qué pereza, ir a la iglesia, leer la Biblia, pues escudriñen las escrituras, entonces a ver si no les parece que en ellas se encuentra la vida eterna, pero ellos hablan de Yeshua. Entonces, terminamos con 1 Juan capítulo 3. Capítulo 3, 1 Juan versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo es la cosa? Todo aquel, acuérdense que estamos hablando de pecado, que Moisés los acusa. Entonces, o escucha a Moisés o escucha a Yeshua, a quien le pertenece la salvación. Si usted permanece en Él, en la salvación que Él da, y no dejándose sacar por Moisés, por la acusación de Moisés, ¿sí? Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque no ha visto su salvación ni ha experimentado el amor. Conocerlo es experimentar, entrar el corazón. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y yo abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entraré a Él, mi amor estará en ti. Mi amor estará en ti. Todo aquel que pertenece a Él no peca. Y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora, concluye. El que practica el pecado es del diablo, de Él. No es el diablo. No. El que practica el pecado no es el diablo, es del. Entonces, ¿qué es ser del diablo? El que practica estar en Moisés. O está en Cristo y no peca, o está en Moisés, dependiendo de Moisés, pero está siendo acusado de pecado. Porque Moisés, el principio de la creación dice, Moisés los va a acusar. Yo no los acuso, yo vengo a salvarlos. Si usted permanece en mí, permanece en mi salvación, porque yo soy la salvación y yo soy el amor. Luego dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo es que uno practica el pecado? Pues constantemente va a Moisés para que Moisés, ayudado por el diablo, ayudado por Moisés, lo acuse delante de Dios y usted pierda su salvación. Entonces, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer la obra del diablo. Porque el diablo acusa constantemente. Y si usted espera en Moisés, entonces hay dos formas de recibir la gloria de los hombres. Aparentemente usted no ha cometido pecado. Ustedes son santos. Pero entonces ya no depende de Cristo. Entonces tiene que fingir ante las otras personas que usted no es un pecador, que no tiene capacidad de amar, que lo que está haciendo no es que no ame, sino que usted tiene toda la naturaleza que es la carne, que es pecaminosa y de la cual usted tiene que purificarse a sí mismo constantemente. Cada vez que usted vea que está cometiendo un error que lo hacía cuando no conocía a Cristo, pero usted que Cristo no hacía eso, usted lo que tiene que hacer es corregir, pedirle perdón, Señor, ayúdame a corregir, ayúdame a avanzar. O sea, yo no puedo seguir siendo un carnal que no ama. O sea, yo tengo que hacer esto porque verdaderamente tu amor está en mí, yo tengo que hacerlo por amor. O sea, primero que tiene que hacer es orar para que usted no tenga un amor fingido, para que usted no tenga una fe fingida, sino que usted tenga un amor como la experiencia que pueda expresar a los demás con sus hechos, que usted verdaderamente ha nacido de Dios. Dice versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Me llevan ahora sí? Si nació de Dios, claro, Moisés lo llevó a Cristo,
Porque Moisés hablaba que usted no puede amar, pero que espere que Cristo les va a enseñar a amar. Pero el diablo va a aprovechar que usted no lo conoce para poder acusarlo. Entonces, si usted cae en una de esas sectas que lo están acusando constantemente y usted se quiere justificar delante de él por la ley de Moisés, Moisés siempre lo va a acusar y el diablo lo va a tener siempre respirándolo en la nuca. Pero si usted no depende de la sangre de Cristo, como dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y han menospreciado sus vidas, no amando este mundo, porque el diablo quiere es que usted ame este mundo, y por eso decía que lo más difícil para nosotros los padres es ayudar, porque él dijo que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si usted es una familia que tiene una familia cristiana, padre, madre, o usted tiene padres que quiere hacer, para que en su familia sean benditas todas las familias de la tierra, no pierda esa bendición, tiene que no confiar en Moisés, sino en las salvaciones de Yeshua. La salvación pertenece a Él. Él es el principio de la creación de Dios. Dice esto, mira, no confíes en Moisés, no quiera justificarse por la ley, porque el fin de la ley soy yo. Es decir, el principio de la creación dice, el fin de la ley, la finalidad de la ley es que me encontraran a mí, el que no ha cometido pecado, el que les va a dar vida, el que yo sé que ustedes no hay amor de ustedes, yo sé que ustedes no hay amor de Dios en ustedes, pero yo se los quiero dar. Acepten, estoy tocando la puerta y llamo, no sea tibio, no piense que no necesita, acépteme, acepte mi amor, déjeme entrar. Entonces el Espíritu Santo los llenará de su amor y usted podrá hacer todo como resultado del amor. Y si comete alguna falta porque de pronto la carne le ganó, porque usted ha dejado de orar, ha dejado de leer y se vuelve muy carnal, porque entre más abandona usted su vida espiritual, pues la carne gana ventaja. Cuando la carne gana ventaja, entonces tiene tiempo de hablar y de arrepentirse. ¿Se acuerda que dijimos que hasta Cristo había podido, cuando Pedro dijo, tal cosa no te acontezca? Si Cristo piensa en la carne y dice, ay sí, yo me voy a la cruz, porque piensa en la carne. Hay muchas personas que primero prometen y luego reflexionan con la carne y se pierden. Que van al culto, prometen que van a esto, que van a hacer esto, pero piensan en la carne y el diablo aprovecha el crecimiento de la carne como si fuera un cáncer para matarlo lentamente. Pero si usted por la sangre de Cristo, por su vida espiritual, hace menguar el deseo de la carne, el diablo pierde ventaja. Entonces usted no va a dejar de confiar en la ley, no va a confiar en la ley, sino va a confiar en Jesucristo. Porque la salvación pertenece a Él. Acostúmbrese a vivir en la gracia, que es como ir de pasajero, que Cristo lleva su vida, usted escucha su voz, como lo escuchó desde el principio, y le sigue, y síganlo a Él. Escúchenlo a Él. Él dijo, escúchenlo a Él. Cuando apareció en el Monte Santo estaban el profeta, estaba Moisés, la ley, estaba el máximo líder de los profetas, y desaparecieron de la vista, y se escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Así que aprendamos a predicar. Por medio de la ley llevémoslos a Cristo, pero una vez tienen la ley, entonces no los volvamos a la ley, sino que llevémoslos a la libertad, a que en su corazón sea libre, porque si no el diablo va a usar su vida para poder acusar a los hermanos que ya han recibido la salvación. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría en la predicación. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has salvado, la salvación pertenece a ti. Te damos gracias porque nosotros no buscamos glorificar a los hombres, ni santificar su nombre, sino todo lo contrario, glorificar tu nombre, que tú eres Yeshua, nuestra salvación, nuestra luz, la vida para nosotros. Ayúdanos por favor y que nosotros podamos confesar, y los hermanos que no han podido confesar, que son pecadores que no aman desde su corazón, que cumplen la ley o la incumplen con miedo, pero ahorita entendemos que el fin de la ley eres tú, que verdaderamente la ley fue dada para revelarnos al que no ha cometido pecado, que nosotros necesitábamos nacer de nuevo, que tu amor nazca en nuestro espíritu, que nosotros recibamos el Espíritu Santo como respuesta a haber confesado que somos pecadores, que la ley nos acusa que somos pecadores, que no tenemos capacidad de amar, sino que hemos entendido el amor de Dios por la entrega de nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, derramando su vida. Ayúdanos a comprender el propósito de la ley y ayúdanos cuando vamos a predicar, usar legítimamente la ley. Bendice a cada uno de los hermanos que se ha propuesto en su corazón llevar esta salvación, llevar esta reflexión de amor hacia los seres humanos que se están perdiendo porque no le conocen, porque no conocen su nombre. Ayúdanos, por favor, danos sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra,
para que nosotros podamos hablar y santificar tu santo nombre. Así que nosotros no busquemos la gloria que viene de los hombres, sino la gloria que viene de nuestro Dios, para siempre. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que han recibido el amor perfecto, que han renacido de nuevo y que ahorita el Espíritu de Cristo mora en cada uno de nosotros para siempre. Amén.